Lo vi todo en un instante, mi esposo, con esa sonrisa que una vez me derritió el alma, firmando los papeles que me despojaban de la casa, el negocio y hasta de mi dignidad. Mientras su madre, esa víbora envuelta en piel de cordero, aplaudía desde el sofá como si fuera el clímax de una ópera barata. 2 balas en la recámara de mi revólver oxidado, una para él, otra para ella y el dedo temblando en el gatillo. Pero en lugar de apretar, reí. Una risa que cortaba como vidrio roto. Porque la venganza no se sirve fría, se cuece a fuego lento hasta que queme sus entrañas desde dentro. Aquel cumpleaños número 38 no fue el fin, sino el detonante de un infierno que yo misma encendería. Y juro por la Virgen de la Macarena que cuando terminara, no quedaría ni cenizas de su traición. Madrid bullía ese julio bajo un sol que castigaba como un verdugo medieval. Vivíamos en un ático en Chamberí, uno de esos remansos de lujo fingido que habíamos construido con sudor y mentiras. Yo, Elena Vargas, había sido la columna vertebral de todo, la inmobiliaria que montamos juntos. Vargas de Asociados. Era mi creación. Nacida de noches en vela negociando con bancos y clientes esquivos mientras Javier, mi esposo de 15 años, posaba de galán en las cenas de empresa. Él era el rostro, yo el cerebro, él el encanto, yo la tenacidad. Pero el cáncer de mi madre me había debilitado, me había hecho humana, vulnerable, y ellos lo olfatearon como hienas en la sabana. El día de mi cumpleaños amaneció con promesas falsas. Javier me despertó con café en la cama y un beso que sabía a despedida. Hoy es tu día, amor, murmuró, sus ojos azules esquivando los míos. Bajamos a la cocina, donde su madre, doña Carmen, ya reinaba como una reina destronada. Ella, con sus perlas falsas y su acento andaluz exagerado, siempre me había mirado como a una intrusa en su linaje de hidalgos caídos. Felicidades, hija, que Dios te bendiga con lo que mereces, dijo, y su sonrisa era un cuchillo envuelto en seda. Almorzamos en el jardín del ático empanadas de atún y sangría que yo misma preparé, porque en esta casa, incluso en mi día, las mujeres cocinaban. La tarde trajo el regalo sorpresa. Javier anunció una reunión familiar para revisar nuestro futuro. Sentados en la sala con vistas a la Gran Vía, extendió los documentos sobre la mesa de caoba que yo elegí en una subasta de Toledo. Eran contratos de cesión, la inmobiliaria pasaba a su nombre. La hipoteca de la casa se refinanciaba a su favor. Y mi cuenta conjunta, fruto de mis ahorros de viuda antes de casarnos, se vaciaba en una inversión familiar que olía a estafa. ¿Qué es esto?, pregunté. Mi voz un hilo de seda rasgada. Él carraspeó, evitando mi mirada. Es por tu bien, Elena. Estás enferma, agotada. Doña Carmen y yo pensamos que es mejor que yo maneje todo hasta que te recuperes. Doña Carmen intervino. Su voz melosa como miel envenenada. Hija, Javier es el hombre de la casa. Tú has hecho tanto. Pero el estrés te mata. Firma. Y descansa. Mi pluma tembló sobre el papel. Pero firme. No por debilidad, sino por el shock que me paralizaba. 15 años de lealtad. De parir a nuestro hijo Pablo en medio de una tormenta de deudas. ¿De renunciar a mis sueños por su carrera? ¿Todo para esto? Cuando se fueron a celebrar en el salón, dejándome sola con el eco de sus risas. Subí al dormitorio y abrí el cajón donde guardaba el revólver de mi padre. Un Colt viejo de la guerra civil. Lo cargué con balas polvorientas. Y en ese momento, el mundo se redujo a un túnel negro, ellos abajo, brindando con mi dinero, yo arriba. Decidiendo si ser asesina o algo peor. Una superviviente que los haría rogar por la muerte. La noche cayó como un telón de teatro trágico. Pablo, nuestro hijo de 14 años, llegó tarde de su entrenamiento de fútbol en el Bernabéu. Era el clon de Javier, alto, moreno,
con esa arrogancia innata que yo siempre atribuí a la testosterona adolescente. «Mamá, feliz cumple. ¿Dónde está el pastel?», gritó, ajeno al veneno que corría por las venas de nuestra familia. Lo abracé fuerte, oliendo a sudor y inocencia perdida. Y susurré: «Tu padre y tu abuela tienen un regalo especial para ti también». Bajamos juntos. Y allí estaban, Javier con una botella de Rioja, doña Carmen con un sobremanila. «Hijo, esto es para tu futuro», dijo Javier, entregándole acciones de la inmobiliaria a mis acciones, transferidas en secreto. Pablo las tomó, radiante, sin notar cómo mis uñas se clavaban en las palmas hasta sangrar. Cenamos en silencio, el aire cargado de mentiras. Yo bebí demasiado, fingiendo alegría, mientras mi mente tejía el primer hilo de la red. ¿Quién era esa mujer con la que Javier se reunía en el Hotel de Sol los jueves? ¿Por qué doña Carmen había contratado a un detective para vigilarme durante mi quimioterapia? Cuando Pablo se durmió, subí al balcón y fumé un cigarrillo mirando las luces de Madrid, esa ciudad que devora sueños como un lobo hambriento. El revólver pesaba en mi bolsillo, pero lo guardé. Matarlos sería fácil, hacerlos sufrir, eterno. Al amanecer del día siguiente, el shock se convirtió en rabia pura, un fuego que lamía mis costillas. Llamé a mi abogado, un viejo amigo de la facultad en la Complutense, pero él dudó. «Elena, sin pruebas de coacción. Es legal». «Firmaste». «Legal». Esa palabra me revolvió las tripas. Salí a la calle, el sol de julio quemándome la piel, y caminé hasta la Plaza de España, donde los turistas reían ajenos a mi ruina. Me senté en un banco, lágrimas calientes rodando, y juré, no por Dios, no por la ley, sino por la sangre de mi madre que corría en mí. Ellos me quitaron todo, yo les quitaría el alma. Esa tarde, irrumpí en la oficina de la inmobiliaria en la calle Alcalá. Javier estaba allí, flirteando con la secretaria nueva, una rubia de bote con acento catalán. «Firma esto», grité, lanzándole el divorcio preliminar que había redactado en una cafetería. Él palideció, balbuceando excusas. «Elena, es por Pablo, por la familia. Doña Carmen dice que estás loca por las medicinas». «¿Loca?», reí de nuevo, esa risa que ahora era mi arma. «Dile a tu madre que la veo en el infierno, pero primero, aquí, en la tierra». Salí dejando el caos, clientes murmurando, y supe que el juego había empezado. Los días siguientes fueron un borrón de trámites y traiciones veladas. Me mudé a un apartamento minúsculo en Malasaña, un cuchitril con paredes que olían a humedad y recuerdos ajenos, pagado con el poco efectivo que escondí en una caja fuerte secreta, mi fondo de emergencia. Ironía cruel, porque la verdadera emergencia era yo. Madrid, esa amante caprichosa, me escupió de vuelta a sus entrañas bohemias, bares con grafitis, artistas callejeros tocando flamenco rasgado, y yo, Elena Vargas, reducida a una sombra de mujer que merodeaba agencias de empleo disfrazada de viuda reciente. Pero en las noches, cuando el insomnio me devoraba, planeaba. No era venganza ciega, era justicia quirúrgica, tallada con bisturí en la carne de sus pecados. Doña Carmen fue la primera en caer en mi radar. Descubrí su debilidad por el juego, tardes en el Casino de Madrid, apostando fortunas que no eran suyas en mesas de blackjack y ruleta. Mi detective privado, un ex policía andaluz llamado Paco, contratado con mis últimos euros, me trajo fotos, ella, emperifollada, perdiendo miles en una noche, Javier recogiendo los restos al amanecer. «¿Por qué no me lo dijiste?», le pregunté a Paco en un café de la Latina, el humo de su puro nublando el aire. «Porque tú no preguntaste, señora. Y porque duele más saber que tu suegra te robó para tapar sus deudas». Ahí estaba el hilo, deudas de juego, herencia dilapidada de su difunto esposo, y Javier, el hijo pródigo,
cubriéndola con mi sudor. Llamé a Pablo esa semana. Mi hijo, mi talón de Aquiles, contestó con voz distraída. Mamá, ¿estás bien? Papá dice que necesitas tiempo. Tiempo. La palabra me erizó la piel. Ven a verme, cariño. Solo nosotros. Se presentó al día siguiente. Mochila al hombro. Ojos huidizos. Lo abracé en la puerta. Su cuerpo rígido como un poste. ¿Qué pasa con la casa? ¿Pablo? ¿Sabes lo que hicieron? Él se revolvió. Acusador, abuela dice que tú lo exageras todo. ¿Qué firmaste porque querías irte? Mamá, porque siempre lo complicas. Sus palabras fueron un puñetazo en el vientre. ¿Ya lo habían envenenado? Cenamos paella recalentada, mi intento patético de normalidad y le conté mi versión. Suave al principio. Cruda al final, tu padre me quitó todo por ella. Por deudas que no son mías. Pablo lloró. Un llanto de niño perdido. Y juró lealtad, te ayudo. Mamá. Pero no le digas a papá. Esa lealtad fue mi primer aliado. Pablo. El puente entre el paraíso perdido y el abismo. Me filtró correos, Javier planeaba vender la inmobiliaria a un grupo chino, embolsándose millones, mientras doña Carmen reservaba un crucero por el Mediterráneo. Es tu dinero, mamá, susurró Pablo en una llamada nocturna. Úsalo para jodidos. Su crudeza me sorprendió, a los 14. Ya olía a la calle, a Madrid cruda. Le pedí que hackeara el portátil de su padre, nada ilegal, solo curiosidad filial. Y allí encontré el oro, facturas de un amante, pagos a una clínica de fertilidad en Barcelona. Javier estéril. Por eso doña Carmen me odiaba. Porque no le di más nietos puros, la rabia se convirtió en estrategia. Inscribí en un curso de mediación legal en la universidad, fingiendo rehabilitación emocional. Pero en realidad, estudiaba resquicios en el Código Civil español, cláusulas de nulidad por dolo, derechos de propiedad conyugal. Madrid me enseñó sus secretos en las bibliotecas de la Nacional. Entre tomos polvorientos, encontré casos parecidos, mujeres despojadas por suegras manipuladoras. Y en las noches, soñaba con fuego, no literal, sino metafórico, quemando sus reputaciones como se quema un flamenco en la feria de Sevilla. El primer golpe lo di sutil. Anónimamente, envié las fotos del casino a la parroquia de doña Carmen en Chamberí. Ella, devota de misa diaria, se vio expuesta en el boletín parroquial, señora viuda, juega con el dinero de Dios. Llamó a Javier histérica, y él, a su vez, me telefoneó, Elena. Esto es bajo incluso para ti. ¿Qué demonios quieres? Quería su miedo. Palpable en su voz temblorosa. Quiero lo mío, Javier. O el próximo sobre va a la Guardia Civil. Colgué, el corazón latiendo como un tambor de guerra, y supe que el tablero se inclinaba. Pero Pablo se resquebrajó. Una semana después, me confesó, abuela me dio dinero para un móvil nuevo. Dice que tú mientes. El niño en él luchaba contra el hombre que su padre forjaba. Lo perdí esa noche, cuando colgó gritando, déjanos en paz. Soledad absoluta, como un puño en la garganta. Caminé por Gran Vía, bajo la lluvia de verano, neones reflejándose en charcos como promesas rotas, y pensé en mi madre, ella, viuda joven en los años 70. Había luchado contra bancos franquistas con uñas y dientes. ¿Qué harías tú? Le pregunté al viento. La respuesta vino en un bar de copas, un trago de ginebra y un plan. No solo dinero, su honor. Contacté a la amante de Javier, esa rubia catalana, vía Instagram. Sé lo de la clínica. Él es estéril, ¿verdad? Únete a mí, o te arrastro con ellos. Su respuesta fue un emoji de diablo, hablemos. Se llamaba Laye, treintañota ambiciosa, y odiaba a doña Carmen tanto como yo, esa bruja me llamó puta en una cena. Alianza frágil, pero afilada. Juntas,
Filtramos rumores en foros inmobiliarios, Vargas y Asociados. Estafa familiar. Clientes huyeron. Acciones cayeron. Javier me llamó de nuevo. Voz quebrada, por favor. Elena. Pablo sufre. Sufrir. La palabra que me había definido por meses. En el clímax de esa semana, irrumpí en la cena familiar que organizaron sin mi irónico, en nuestro ático. Doña Carmen abrió la puerta. Perpleja, ¿qué haces aquí? Loca. Empujé. Revólver en el bolso como recordatorio. Y grité, esto es mío, todo. Javier se levantó. Pálido, Elena. Cálmate. Hablemos. Pablo corrió a su habitación, sollozando. Les mostré los correos, las facturas, ladrones. Parásitos. Doña Carmen se desmayó dramáticamente. Javier la socorrió. Y yo salí riendo. El eco de mi victoria falsa resonando en el pasillo. Pero en el taxi de vuelta, las lágrimas vinieron. ¿Valía la pena destruir a Pablo por esto? La traición se ramificó como venas en una hoja marchita. Madrid, con su pulso incesante, amplificaba cada susurro. En el mercado de San Miguel, oía ex clientes cuchichear sobre la loca de los Vargas. En el metro de Callao, un titular en ABC, escándalo inmobiliario, divorcio o sabotaje. Javier contraatacó legalmente, solicitando una orden de alejamiento, alegando inestabilidad emocional, mi cáncer como excusa. El muy bastardo. El juez, un hombrecillo con bigote de mosquetero, me miró con lástima. Señora Vargas. ¿Medicación? ¿Terapia? Negué con la cabeza. Voz firme, solo justicia. Señoría. Salí del juzgado en la Puerta del Sol. El sol de agosto cegándome. Y vomité en un callejón, no por el veredicto pendiente, sino por el asco a mí misma. Por convertirme en el monstruo que ellos pintaban. Laia se convirtió en mi sombra. Nos reuníamos en cafés ocultos de lavapiés, donde el aroma a especias marroquíes tapaba nuestras conspiraciones. Javier me prometió matrimonio. Confesó una tarde, sorbiendo un cortado amargo. Pero su madre. Ella lo controla todo. Dice que tú eres estéril, que Pablo no es suyo. El mundo se detuvo. ¿Pablo no de Javier? Mi mente retrocedió, la noche de concepción. Borrachos de vino en las cuevas de Sacromonte, Granada. Y sí, no. Imposible. Pero la duda era una semilla venenosa. Pruebas. Exigí. Laie sonrió. Felina, unan de la clínica. 1.000 euros. Los saqué de un préstamo usurero en Chueca. Y una semana después, el sobre llegó. 99.9% de incompatibilidad. Pablo. Mi sol. Hijo de un amor fugaz con un gitano en la feria. No de Javier. Twist que me destrozó y reconstruyó. Ahora. La venganza tenía capas. No solo robo, sino robo de paternidad fingida. Con ese secreto, armé el siguiente movimiento. Soborné a un empleado de la clínica 100 euros y una promesa de anonimato para filtrar registros falsos. Javier Vargas. Donante estéril por defecto genético. Lo envié a la prensa rosa. Y zas, corrió como pólvora en Semana Santa. El magnate inmobiliario. Infértil. Engaño conyugal. Javier me llamó en pánico. Esto te costará la cárcel. Elena, ¿cómo pudiste? Fácil. Respondí. Voz de hielo. Como tú me quitaste todo en mi cumpleaños. Colgué. Pero el triunfo fue pírrico. Pablo me evitó. Herido por los rumores. Mamá. ¿Es verdad lo de papá? Doña Carmen contraatacó con veneno puro. Me citó en su casa de la Sierra de Guadarrama. Un chalet kitsch con vistas a pinos que susurraban secretos. Ven sola, hija. Hablemos como cristianas, dijo por teléfono, su acento tembloroso. Fui. Revólver en el guante del coche. Corazón martilleando. Ella me recibió con té de manzanilla y ojos de serpiente. Todo esto por orgullo. Javier te amaba. Pero tú. Tú nunca fuiste de la familia.
Reveló su juego, te robamos porque ibas a vender la empresa y largarte con el dinero. Mi detective lo vio todo, tu amante gitano. Tus planes. Mentira. O verdad a medias. Mi crisis con el cáncer me había hecho fantasear con huir. Sí. Pero nunca ejecutarlo. Mentirosa. Grité, volcándole el té hirviendo en el regazo. Ella chilló, quemada. Y en ese caos, vi su teléfono vibrar, mensaje de Javier. Mamá, la venta se cancela. Elena ganó. Huí a Madrid, adrenalina bombeando. Pero la culpa me siguió como un perro sarnoso. ¿Quemar a una anciana? ¿Eso era yo ahora? En Malasaña. Busqué consuelo en la terapia gratuita del centro de salud. La psicóloga. Una andaluz arebaste llamada Rosa. Me diseccionó, Elena. La venganza es un espejo. Te refleja rota. Lloré por primera vez en meses, confesando el secreto de Pablo. Úsalo para sanar, no para herir, aconsejó. Pero sanar era lujo, sobrevivir, necesidad. El conflicto escaló cuando la ley intervino. La Guardia Civil allanó mi apartamento por difamación agravada, enviada por Javier. Encontraron el revólver ilegal, herencia sin papeles, y pasé una noche en el calabozo de la comisaría de Prosperidad. Paredes frías como tumbas, olor a orina y desesperación. Señora, ¿intento de homicidio?, preguntó el agente. Un chaval con cara de niño. No, mentí. Solo protección. Salí bajo fianza gracias a Paco, mi detective, quien pagó con su sueldo. Esto es guerra, Elena. Pero guerras se pierden. Pablo me visitó allí. Ojos rojos, mamá. Te metiste en líos por nosotros. Abuela dice que estás loca. Pero yo creo en ti. Ese abrazo, huesudo y puro, fue mi salvavidas. Le conté la verdad sobre su padre biológico suave, con amor gitano en las palabras. Eres mío, Pablo. Siempre. Él asintió. Lágrimas cayendo, entonces. Ayúdame a odiarlos como tú. Con él de vuelta, planeamos el asalto final. Pablo accedió a las cuentas de Javier, transferencias a paraísos fiscales, sobornos a inspectores urbanísticos. Suficiente para hundirlos, dijo, voz endurecida. Lo enviamos a un periodista de El País, anónimo. El artículo salió al día siguiente, corrupción en el sector inmobiliario, Los Vargas. Al borde del abismo. Acciones en picada. Clientes desertando. Javier arruinado. Llamó. Voz rota, Elena. Por Dios, para. Tengo deudas. Pablo me odia. Bienvenido a mi cumpleaños, respondí. Y colgué. Pero el twist acechaba. En una carta anónima, recibida esa noche, leí, no fue Javier. Yo lo obligué. Tu secreto es mío también. Un amigo. ¿Qué secreto? Mi aventura pasada. O algo peor. El laberinto se cerraba. Y yo, en su centro, jadeaba. La carta ardía en mi bolsillo como brasa viva mientras caminaba por el retiro. Hojas otoñales crujiendo bajo mis pies como huesos frágiles. Madrid se enfriaba. El viento del Manzanares trayendo olor a castañas asadas y promesas rotas. ¿Un amigo? Mascullé, el papel arrugado en mi puño. No tenía amigos en esa guerra, solo aliados prestados y enemigos con sonrisas. Regresé a Malasaña. El apartamento ahora un búnker de papeles legales y tazas sucias. Y desenterré mi pasado, fotos de Granada. De aquel verano del 2008 donde conocí a Ramón. El gitano de ojos carbón que me robó el corazón por una noche. Y el signo de interrogación en yo. Imposible, había muerto en un accidente de coche años atrás. Entonces, ¿quién? La me llamó esa tarde. Voz excitada. Javier está acabado. Vendió el ático a mitad de precio para tapar agujeros. Reímos. Una risa compartida de brujas en Sabbat, pero la mía sonaba hueca. Encuéntrame al remitente de esta carta. Le pedí.
Ella, con sus contactos en el bajo mundo catalán, rastreó el sobre Matasellos de Sevilla. Sevilla. La ciudad de Doña Carmen, donde su familia tenía raíces en el barrio Santa Cruz. El círculo se cerraba. Con Paco, conduje al sur esa noche, la A4 devorando kilómetros bajo una luna gibosa. Sevilla nos recibió con jazmines y azahar falso, el Guadalquivir lamiendo sus orillas como un amante traicionado. Localizamos la dirección, un piso humilde en Triana, hogar de un primo lejano de Doña Carmen, un tal Manuel, contable jubilado con deudas de juego. Lo confronté en la puerta. Revólver invisible pero presente en mi mirada, la carta. ¿Por qué? Él sudó. Ojos evasivos, Elena. Por piedad. Carmen me obligó a Javier a robarte. Pero tu secreto. Lo sé desde el 2008. Vi fotos en casa de Ramón antes de que muriera. Pablo es su hijo. Si sale, destruye todo. El mundo giró. Ramón. Mi Ramón. No muerto en accidente, asesinado. Quizás. Por celos de Javier. Quien lo supo todo. Manuel confesó entre sollozos, Doña Carmen planeó todo. Tu cáncer fue la excusa, quería el negocio para Manuel, su sobrino. Twist tras twist, no solo robo, sino un complot familiar para sepultarme viva. Volví a Madrid con la verdad quemándome la garganta, jurando, ahora, no solo venganza, exterminio. Pablo, mi ancla, se quebró al saberlo. Entonces, papá, me mintió toda la vida. Lo abracé en el Parque del Oeste. Hojas secas arremolinándose, sí, pero tú eres libre ahora. Él eligió bando, destruyámoslos juntos. Accedió al portátil de Doña Carmen contraseña de su cumpleaños. Patética, y encontramos el núcleo, un testamento falso donde me desheredaba de todo. Y pruebas de que Carmen había falsificado mi firma en la cesión inicial. El fuego en mis venas exigía acción. Organicé la trampa, una reunión de reconciliación en un restaurante de La Moraleja, fingiendo arrepentimiento. Javier mordió el anzuelo. Desesperado, Elena. Por Pablo. Firmemos la paz. Doña Carmen asistió. Vendajes en las piernas de la quemadura. Ojos de odio puro. Pablo llegó último. Cara de póker. Pedí vino un Ribera del Duero encarnado como sangre y brindamos por la familia. Luego, proyecté en mi teléfono, conectado a un altavoz, grabaciones de Manuel. Correos. Elan. Ladrones. Asesinos. Acusé. Javier se atragantó. Vino derramándose, mentiras. Elena, estás loca. Doña Carmen gritó, es una puta gitana. Pablo no es tuyo. Pablo se levantó. Voz temblorosa pero acero, abuela. Cállate. Lo sé todo. El restaurante enmudeció. Camareros congelados. Llamé a la policía desde la mesa, aquí hay fraude e extorsión. Sirenas aullaron minutos después. Esposas clicando en sus muñecas. Javier suplicó, Elena. Piedad. Te amé. Amor. Escupí. Eso se firma con sangre. No con mentiras. Pero el clímax no terminó allí. En el coche de vuelta, Pablo confesó, mamá, hay más. Encontré emails de papá con un sicario. Ramón. Lo mandó matar. Mi mundo se fracturó. Lágrimas calientes. Manos en el volante temblando. No venganza. Justicia poética. Pero manchada de homicidio. Aparqué en las afueras. Vomitando bilis y rabia, porque no me lo dijiste. Quería protegerte, murmuró. Mi hijo, mi verdugo involuntario. Esa noche, sola en el apartamento, el revólver me llamó. No para ellos, para mí. Pero apreté los dientes, no les daría esa victoria. En cambio, contacté a un fiscal amigo de Rosa, la terapeuta, pruebas de asesinato. El engranaje legal giró. Lento pero inexorable. Javier y Carmen. En prisión preventiva.
Mientras yo reconstruía, demandé la nulidad de contratos. Recuperé la inmobiliaria. Clientes volvieron. Atraídos por el drama, Vargas renacida. La rebauticé. Sin embargo, el fuego consumía. Pesadillas de Ramón. Bailando sevillanas con sangre en las manos. Laie desertó, demasiado oscuro. Elena. Pablo se endureció. Fumando a escondidas, somos como ellos ahora. Hablaba de nosotros. Pero yo veía grietas, había plantado la semilla del odio eterno. El juicio fue un circo romano en el Palacio de Justicia de Madrid. Columnas neoclásicas testigos de mi resurrección y su caída. Noviembre traía niebla al Manzanares, pero dentro, el aire era espeso de sudor y secretos. Yo, vestida de negro como una viuda flamenca, subí al estrado primera, señoría. No busco venganza, busco verdad. Mentira piadosa, la verdad era mi espada, afilada para degollarlos. El fiscal presentó las pruebas, falsificaciones, transferencias ilícitas. Y el móvil, el asesinato de Ramón. Contratado por Javier en 2009 para limpiar mi pasado. Orquestado por doña Carmen con su red de parientes sevillanos. Javier, esposado y demacrado. Testificó balbuceando, Elena me envenenó la mente. Yo. Solo protegía a Pablo. ¿Protegía? Reí en silencio, él, que fingió paternidad 15 años. Ahora la reclamaba como escudo. Doña Carmen, en silla de ruedas por estrés. Lloriqueo, es una loca. Me quemó. Señoría. Mostré las cicatrices en mis manos quemaduras de mi propia rabia contenida, ella me quemó el alma primero. El jurado. Madrileños curtidos. Murmuró. Vi empatía en sus ojos. Mujeres que olían la traición familiar. Pablo fue el puñal. Llamado como testigo. Entró pálido. 16 ya por el calendario cruel. Mi abuela me manipuló, dijo, voz quebrada. Me dio dinero para mentir sobre mi madre. Doña Carmen jadeó, traidor, eres un Vargas. Él la miró fijo, no. Soy un López, como mi padre verdadero. El salón estalló en susurros, flashes de cámaras como relámpagos. Javier colapsó, sollozando, hijo. No. Pero Pablo giró hacia mí. Ojos húmedos, mamá, perdóname por dudar. El clímax irrumpió inesperado. Durante el receso, un guardia me susurró, señora, un paquete para usted. En el baño. Lo abrí, fotos granuladas de mi engranada. Embarazada. Ramón sonriendo, y una nota, detén esto. O Pablo muere. C. ¿C de Carmen? No, de Carlos. Su otro hijo, hermano de Javier, exiliado en Argentina por deudas. El twist definitivo, no solo familia nuclear, un clan entero tejiendo la red. Corrí al estrado, gritando, hay más, Carlos está aquí. Caos, jueces llamando a orden. Javier riendo histérico, mi hermano, él lo planeó todo por la herencia. La verdad brotó como paz, Carlos, el hijo pródigo. Había regresado en secreto, manipulando a doña Carmen para robarme y así reclamar la inmobiliaria. Javier. Marioneta. Carmen. Peón. Arrestaron a Carlos esa tarde en Barajas, volando de vuelta. El juicio se suspendió, pero la prensa devoró Clem Vargas, asesinato, fraude y secretos gitano. Madrid bailó flamenco con mi nombre, yo, heroína trágica. Pero el precio. Esa noche, en el ático recuperado frío, vacío, Pablo y yo cenamos en silencio. Mamá, ganamos. Su pregunta me partió. No se gana en esto, hijo. Se sobrevive. Él se fue a su habitación. Puerta cerrada, oí sollozos. Mi venganza. Un banquete envenenado. Nos había marcado, yo, con insomnio eterno, él. Con cinismo precoz. Laie reapareció. Arrepentida, te debo una. Carlos era mi ex. Rimos amargamente. Aliadas en ruinas. Planeamos terapia conjunta. Pero el fuego no se apaga fácil.
Javier. Desde la cárcel. Me escribió, perdóname. Te amé de verdad. Quemé la carta en el balcón. Chispas volando al cielo estrellado. Diciembre envolvió Madrid en luces navideñas falsas, como mi antigua vida. El Clen Vargas se desmoronó, Javier. Condenado a 10 años por fraude y complicidad en homicidio, doña Carmen. 5 por falsificación. Muriendo en prisión de un infarto karma. Susurré al obituario en El Mundo. Carlos. Extraditado. Enfrentaba 20. La inmobiliaria renació bajo mi nombre. Vargas renacida. Pero el sabor era ceniza, clientes desconfiados. Deudas pendientes. Y yo. Reina de un trono hueco. Pablo floreció y se marchitó a la vez. Ingresó en un internado en Salamanca. Para distancia. Dijo, leí entre líneas, huir de mí. De los ecos. Llamadas semanales. Voz distante, mamá. Echo de menos al papá que creí tener. Culpa. Mi compañera fiel. Me roya, ¿había robado su inocencia por justicia? Visité su tumba imaginaria en el Retiro. Disculpándome con Ramón, lo hice por nosotros. Valió. El viento no respondió. Rosa. La terapeuta. Me salvó. Sesiones en su consulta de Usera. Con vistas a bloques grises, Elena. La venganza es un ciclo, rómpelo. Escribí un libro traición en el cumpleaños. Catarsis en páginas. Bestseller en las Ramblas. Dinero fluyó, pero no paz. La Y se convirtió en socia. Su catalanismo equilibrando mi andalucismo prestado. Juntas. Expandimos a Barcelona. Vendiendo propiedades con vistas a la Sagrada Familia. Ironía divina. El twist final llegó en Nochevieja. Una carta de Javier. Desde Soto del Real, Pablo es mío. An falso. Plantado por Carlos. Pruebas adjuntas, nuevo test. 99.9% match. Mi mundo. Reconstruido en mentiras. Se derrumbó de nuevo. ¿Quién mentía ahora? Llamé a Pablo, hijo. Lo sabías. Silencio. Luego, sí, mamá. Pero elijo ser tuyo. Lágrimas compartidas por teléfono. Puentes rotos soldándose en fuego. La vida devolvió con intereses, no solo justicia, sino redención torcida. Vendí la inmobiliaria. Doné a viudas de deudores. Viajé a Granada con Pablo. En las cuevas de Sacromonte. Bailamos flamenco el torpe. Yo salvaje. Honrando a Ramón. Al verdadero padre. Madrid se alejó. Pero su pulso late en mí, ciudad de traiciones y renacimientos. Ahora, en esta villa de la Costa del Sol, escribo bajo olivos centenarios. El revólver, fundido en una escultura abstracta, adorna el jardín. ¿Arrepentida? No. La traición me mató, la venganza me resucitó. Y si la vida cobra intereses, que vengan, los pagaré con la misma moneda. Dura. Española. Eterna. Fin.